Buenas tardes y bienvenidos a esta conferencia del miembro de esta casa, don Juan Luis Rodríguez Vigil, dentro del ciclo Historias y Prospectivas sobre 40 años de autonomía asturiana, ciclo que coordina él mismo y Roberto Fernández Llera a mi derecha. Nos va a hablar de sanidad, de un tema que conoce perfectamente. Yo traía aquí algunas notas, pero la verdad es que presentar a Juan Luis Rodríguez Vigil no procede, pero sí recordar que dentro de esta casa tiene muchas publicaciones en forma de artículos, de libros, de coordinación de ciclos que revelan su preocupación por Asturias en su conjunto y por algunas parcelas particulares de Asturias. Véase, aquí saco la nota para no decir muchas tonterías, crisis de los ayuntamientos, crisis de la democracia, por ejemplo, que coordinó junto con Benigno Fano jornadas sobre los montes comunales, el futuro del medio rural asturiano, por ejemplo, y naturalmente también un ciclo muy importante en el año 2010 sobre la sanidad pública asturiana, coordinado por él y por Martín Caicoya. Bueno, sabemos todos quién es Juan Luis Rodríguez Vigil, sabemos que fue el diseñador de la red sanitaria asturiana y es la voz más cualificada para hablarnos de este asunto, que es uno de los que más le preocupan dentro de su preocupación general por todo lo que concierne a Asturias. Le cedo un segundo la palabra a Roberto Fernández Llera y después hablará de conferencias. Muchas gracias, director, querido Ramón. Muchas gracias a todos ustedes por su asistencia. Efectivamente, no procede presentar a Juan Luis Rodríguez Vigil en Asturias, a quien fue consejero de Sanidad, presidente del Principado, miembro en este momento emérito y antes numerario de esta casa y tantas otras cosas más, pero que yo casi diría que Juan Luis es un erudito, un estudioso de Asturias que siempre la tiene en su cabeza y que nos regala siempre argumentos verdaderamente enriquecedores. Juan Luis a mí me ha inspirado lecturas, me ha inspirado preocupaciones también y sin duda aprendo muchísimo cada vez que le escucho y cada vez que hablo con él. Por tanto, mi reflexión es puramente personal porque su faceta pública es más que conocida y únicamente añadir que hace unas semanas o un par de meses hubo aquí una conferencia del mismo Juan Luis, una conferencia con motivo de los 75 años del RIDEA, una conferencia que yo calificaba casi de torrente porque nos daba un montón de argumentos sobre un montón de cuestiones. Bueno, pues hoy tenemos una ampliación, o como se diría ahora en lenguaje moderno, un spin-off de aquella conferencia para hablarnos específicamente de un tema en el que él ha sido padre, protagonista, estudioso y no sé cuántas cosas más, que es el ámbito sanitario y sociosanitario. Así que, Juan Luis, gracias y por mi parte tienes la palabra. Bueno, pues muchas gracias a todos por su asistencia y antes de nada quiero recordar a dos personas. Recordar en un caso y lamentar la pérdida de quien fue el primer, muy amable, inteligente y eficaz gestor de la atención primaria obetense, el primer responsable de atención primaria en Oviedo, modelo de muchas actuaciones sanitarias en Asturias, el médico, excelentísima persona, que fue Salvador Tranche, que se nos fue el otro día, y la verdad que se nos fue cuando le faltaban muchas cosas buenas por hacer. Y quiero recordar también a una persona de cuyo fallecimiento se cumplen hoy 3 años y al que este instituto le debe un homenaje importante, y me refiero a Juan Cueto Alas, que es una persona muy querida, pero yo diría además de una brillantez al que Asturias debe mucho y que el Instituto tiene que cumplir ese compromiso que con el COVID, es verdad, hemos tenido orillado, pero que precisamente con este recuerdo de los 3 años yo me impongo a mí mismo la obligación de cumplir como amigo y además como asturiano al que debe mucho a la obra de Juan Cueto. Perdónenme esta introducción, este discurso, me parecía necesario en los dos casos. Dentro de este ciclo, que con ocasión de los 40 años del Estatuto de Autonomía del Principado de Asturias intenta explorar cómo podrían llegar a ser en un futuro próximo
algunas áreas relevantes de la sociedad asturiana, se me ha adjudicado este tema de la sanidad, que es difícil de afrontar, ciertamente, extramuros de la organización sanitaria, como actualmente es mi caso, por más que sea esta una cuestión sobre la que he reflexionado mucho y también he seguido muy atentamente y de cerca, sobremanera en relación con los temas que se producen en el ámbito legislativo y en general con todas las cuestiones que de una u otra manera, por tener carácter público y general, no obligan a conocer con precisión el estado puntual de las tripas de la organización. Cierto es que sin atender a esas tripas, al mundo interior de los centros de decisión y de las concretas operaciones sanitarias, se corre el riesgo de aventurar opiniones alejadas de la realidad. Por ello, y para evitar caer en lamentables errores de apreciación, me ceñiré exclusivamente a temas que en absoluto requieren de esa cercanía, pidiendo disculpas de antemano si en algún momento por fas o por nefas quebrantare esa autoimpuesta condición limitativa. Después de la pandemia del COVID, nada en el mundo sanitario español puede ser igual. Y por supuesto tampoco lo será en el ámbito asturiano, por mucha autonomía que éste tenga, o justamente por eso, como más adelante pondré de manifiesto. Antes de entrar en la específica temática sanitaria asturiana, me parece obligado a analizar algunos aspectos de la situación general del Sistema Nacional de Salud, del que nuestro SESPA no es sino una parte pequeña, pero relevante. Esos aspectos van a incidir notablemente en el futuro de nuestra sanidad, aunque a algunos les parezcan lejanos, curiosamente, pero no debemos olvidar que todo el tema sanitario parte de una organización centralizada y parte además de una normativa nacional, de un sistema que es único para toda España. Por tanto, sus vicisitudes nacionales lo determinan localmente. En este amargo tiempo pandémico han pasado muchas cosas que han dejado rastros profundos y en ocasiones peligrosos para el futuro del Servicio Nacional de Salud en su conjunto y, por tanto, también para el futuro del bienestar y de la salud de los españoles, incluyendo los asturianos. Como es sabido, en toda situación de grave crisis o en toda guerra, y la lucha contra la pandemia tiene muchos puntos de conexión con una guerra, siempre sale a la superficie, casi en paralelo, lo mejor y lo peor de una sociedad. Y eso es lo que en muchos terrenos hemos podido comprobar fehacientemente en el caso del COVID, pero sobre todo en relación con nuestro sistema legal e institucional sanitario, que es lo que me interesa poner de manifiesto. La pandemia ha puesto al desnudo muchos de los problemas de todo tipo no afrontados o deficientemente resueltos que la sanidad pública española venía arrastrando desde décadas atrás. Con la crisis epidémica, estos asuntos han roto aguas y costuras, poniendo de manifiesto hasta qué punto pueden llegar a ser un lastre para la sociedad española en un futuro que prácticamente ya está ahí, lo mismo que en paralelo. Y por el contrario, el COVID también ha puesto de manifiesto la alta profesionalidad y la capacidad técnica de la inmensa mayoría de los trabajadores del sistema sanitario español, algo que en alguna medida ha paliado o evitado posibles desastres. El factor decisivo y eficaz para que se pudiera afrontar con éxito esta terrible pandemia ha sido la arquitectura de los servicios regionales de salud de las comunidades autónomas. Su amplio y ordenado despliegue en el territorio, especialmente sus unidades de atención primaria y sus potentes centros hospitalarios desplegados por todas las geografías regionales de España. Ello, por supuesto, amén del esfuerzo de sus trabajadores, médicos, personal de enfermería, farmacéuticos, técnicos sanitarios, personal auxiliar, etc., en general, bien cualificados. Eso es lo que ha permitido actuar con agilidad y eficacia, aplicando nuevos modos de organizar la asistencia, así como a subir la atención a los enormes problemas de salud colectiva e individual que se han sucedido y también hacer frente a algo tremendo para la población, que es la cruel incertidumbre que generó el nuevo virus. La configuración integrada de nuestros servicios sanitarios, el mando único autonómico de las redes asistenciales españolas, mayoritariamente públicas, es lo que ha permitido que las decisiones adoptadas por las estructuras corporativas regionales de dirección estuvieran acertadas, como lo fueron en la mayor parte de los casos, y que solo en menor grado tuvieran carácter discutible.
y que en todo caso se trasladasen de inmediato a los centros asistenciales ambulatorios y hospitalarios y llegasen a los profesionales con rapidez, facilitando que surtiera efecto la ayuda de los equipos de rastreo que se crearon, compuestos por miles de profesionales ocupados en la detección y seguimiento de los contactos de los casos positivos. En todo este conjunto ha funcionado correctamente, para bien de los ciudadanos en general y de los infectados o enfermos en particular. Pero con ser así las cosas, de lo que los españoles podemos sentirnos legítimamente orgullosos, resulta que la pandemia también ha hecho aflorar y con brutal claridad algunas de las más graves males del sistema que venían siendo denunciados infructuosamente desde hace mucho tiempo. Y sobremanera en relación con la salud pública. En excesivas ocasiones, las estructuras sanitarias regionales tuvieron que actuar por su cuenta y riesgo, sin tener, y en casos, es cierto, sin querer seguir una directriz única, siendo así que la enfermedad sí era única y atacaba por igual a todos los territorios de España, careciendo de singularidad alguna regional o autonómica, los medios humanos y materiales de todo tipo disponibles y los dispositivos médicos, farmacéuticos y tecnológicos utilizables. El hecho evidente es que han existido poderosas fuerzas negativas que han tenido éxito a la hora de impedir que durante este tétrico periodo de pandemia existiera el esencial mando único sanitario nacional contra la enfermedad, que afortunadamente, por lo menos, ha existido en el ámbito autonómico. Esas fuerzas negativas también han impedido tenazmente un funcionamiento colegiado y eficaz de con un régimen de mayoría respetado por todos, del órgano que legal e institucionalmente tiene encomendada la misión de armonizar y convertir en una la política sanitaria de las 19 comunidades, nacionalidades y ciudades autónomas españolas. Y aún más, en casos de grave crisis. El Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud, convirtiendo con ello a España en la excepción europea, en el único país donde ha sido imposible configurar el mando único sanitario, dándose ocasionalmente espectáculos lamentables de cacofonía política que todos los españoles hemos podido comprobar y lamentar varias veces con bochorno cada vez que era obligado a adoptar una decisión sanitaria aparentemente impopular o compleja y difícil de implementar, que en defecto de acuerdo nacional y también ante el silencio de cualquier órgano sanitario central, unas comunidades siguieron y otras no, dependiendo de los intereses políticos coyunturales de cada partido político o de cada facción de partido político. Es necesario constatar que precisamente por ello el Servicio Nacional de Salud sale débil de esta dura crisis sanitaria, cuyo final, además, todavía es incierto. Y sale débil porque se han agudizado mucho los serios problemas que ya había en relación con la gobernanza cupular del sistema. En defecto de una unívoca política nacional, imposible de conseguir dado el rechazo total que la misma suscita entre los dirigentes políticos independentistas catalanes y vascos, esa difícil, casi imposible gobernanza nacional ha llevado a las instituciones sanitarias españolas, tanto autonómicas como dependientes de la Administración Central, a actuar en excesivas ocasiones como auténtico gallo sin cabeza. Y el gallo sin cabeza era porque le faltaba lo que desde el diseño inicial de la Ley General de Sanidad se considera que tendría que ser la cabeza, el órgano pensante y armonizador del sistema sanitario español, el soporte de su Estado Mayor y de los servicios de apoyo del mismo, el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud. Ese Consejo es un órgano que, además de tener carácter decisorio en sus decisiones, en sus resoluciones, debería también tener capacidad para intervenir en bastantes temas con carácter ejecutivo, poniendo esencial énfasis en la equidad y en la cohesión territorial, lo que exigiría que tuviese la relevancia, así como la estructura operativa y los medios que hasta ahora, por la sostenida y eficaz presión vasco-catalana, se le han negado. No voy a entrar ahora, por obvias razones de tiempo, en todo el daño que esa situación causa. Es mucho y aún puede ser mayor en el futuro. Baste con señalar algunas perlas. Si es lamentable que España carezca
de un instrumento institucional de evaluación de políticas públicas sanitarias que solo podían hacer del propio Consejo Interterritorial y que, actuando con independencia y un adecuado enfoque metodológico y transparencia, diese oportunas orientaciones de intervención, incluso con rectoras. Si es bien triste que en estos momentos no tengamos una agencia de salud pública en la que pueda de verdad integrarse los medios técnicos de esta materia que, dispersos hoy por las comunidades autónomas, no pueden ofrecer ese estudio, ese análisis y esa interlocución que solamente un pobre señor que salía en la televisión ofrecía. El hecho es que se ha dado ya lugar a la operación de distintos y a veces dispares criterios entre comunidades autónomas, de forma que hasta la cartera de servicios del sistema ya no es homologable entre ellas, y también las prestaciones, muchas de las prestaciones que se dice que esas carteras de servicios regionales tienen, pues no sean reales. La Ley de Cohesión y Calidad, que pretendía evitar ese tipo de riesgos, no parece que haya vinculado suficientemente a las diferentes administraciones sanitarias autonómicas. Estamos, por tanto, en lo que estamos. Para evitar que las lamentables situaciones que hemos vivido se reproduzcan en una nueva situación de crisis, que desde luego no es descartable, el Sistema Nacional de Salud va a necesitar de una muy seria reflexión en el final de la pandemia. Y seguramente, como consecuencia de la misma, guste o no, sea políticamente correcto o no, habrá que acometer algunas reformas en profundidad del Gobierno, tanto del Servicio Nacional de Salud en general, como de las 17 sanidades autonómicas que, cada una por su lado y a su albedrío, han tratado de capear como bien pudieran los múltiples episodios críticos provocados por el COVID. Esa reforma de la gobernanza del sistema sanitario español debería pasar por reforzar exponencialmente el papel del Consejo Interterritorial de Sanidad, haciendo que sus decisiones dejen de tener carácter de recomendación, que puede obviarse si no gusta, convirtiéndose por el contrario en resoluciones firmes de obligado cumplimiento una vez que sean adoptadas por la mayoría requerida en cada caso. Claro está que eso solo será posible cuando alguna vez tenga fin, eso espero, el frentismo político actual. Entonces seguramente llegarán tiempos de mayor racionalidad y responsabilidad, en los que habrá que dejar de lado y superar los intentos de los separatistas catalanes y vascos de mantener contra viento y marea el actual statu quo, que garantiza su capacidad de chantajear para conseguir a sus muchas veces injustas y siempre enormes exigencias y particularismos, como los que dan lugar a que la sanidad vasca pueda gastar más de un 12% por habitante que cualquier otra región española. Digo, esto es en términos medios, porque realmente, si comparamos región con región, ese 12% puede convertirse en un 20 o un 25% más. Esos ventajismos, en cualquier caso, son manifiestamente disparatados en el singular y complejo ámbito sanitario, donde la enfermedad, los virus y los problemas no se identifican con fronteras lingüísticas, ni étnicas, ni de otra clase, y que nacen y hacen que esas políticas sean malas, incluso para los habitantes de los territorios que los separatistas gobiernan, aunque dispongan de más dinero y recursos que los demás. Al margen de este discurso largo, llámenlo ustedes como quieran, pueden pensar, bueno, ¿para qué nos hace falta una gobernanza cupular nacional del Servicio Nacional de Salud si ya está transferido todo, o casi todo el aparato asistencial, que es lo que le importa al ciudadano, porque eso es lo que le va a atender cuando lo necesite? La cuestión del por qué es fácil de explicar. En mi opinión, y pese a su importancia, nunca se haya hecho en buena medida como consecuencia de la vanidad política de bastantes dirigentes autonómicos, que, tratando de explotar en su favor la popularidad que tiene el sistema sanitario público, han tratado de hacer creer a la población que, por estar ellos allí, con ellos había nacido la sanidad autonómica, casi de nuevo, sin conexión apenas con la situación anterior. Bueno, pero no era así. No quiero entrar en detalles históricos que, si se quieren, se pueden aclarar en el coloquio. En definitiva, a las comunidades autónomas se les transfirió lo que había en cada región, lo que podríamos llamar los brazos, los medios operativos, pero la cabeza, lo que regía un sistema de sanidad centralizado, lo que pensaba, el ámbito desde donde emanaban criterios sobre casi todo, todos los días,
que tenía una gran capacidad intelectual para establecer armónicos principios asistenciales, clínicos, o para ordenar sistemas de compras eficaces, o un régimen de recluta de personal que fuera operativo y ajeno a localismos, o incluso una programación de los efectivos que se precisarían en el futuro. Es decir, una capacidad de aguante frente a demandas sindicales o corporativas injustificadas. Bueno, eso desapareció. Y no fue sustituido en ningún sitio por algo que tuviese mínima semejanza. En definitiva, porque no había posibilidad humana para hacerlo. Los efectivos personales de aquel verdadero y eficaz Estado Mayor se diluyeron, se jubilaron o fueron a donde sea. El hecho es que esa cabeza pensante desapareció y ninguna comunidad autónoma tenía capacidad por sí sola para sustituir esa cabeza, ni siquiera la pretenciosa, pero bastante inane en este terreno del pensar a lo grande, sanidad catalana. De hecho, y por poner un ejemplo, fíjese en la capacidad, en la realidad normativa sanitaria de nuestra comunidad autónoma. Es pobre y parca, y no por casualidad. El Insalud remitía todos los días alguna norma sobre algo. Unas veces esa norma era importante y decisiva, y otras no. Pero con independencia de su rango legal, lo cierto es que ahí había un pensamiento que continuamente estaba dando instrucciones sobre cómo funcionar de manera homogénea y normalmente adaptada a las más modernas tendencias internacionales, porque tenía capacidad de integrar a los mejores responsables del país en cada materia. Si había que dar un proyecto o dar un criterio sobre la tuberculosis, se daba. Si había que dar un criterio sobre la vacunación infantil de la se daba. Si había incluso un criterio sobre los mejores materiales para para hacer suturas, se daba todos los días. Eso ha desaparecido. Hoy cada cual hace lo que puede. No les pido que se fijen en las normas sanitarias de cualquier rango dictadas por la Organización Sanitaria Autonómica, por la nuestra, por ejemplo. La realidad es que a más de 20 años de las transferencias del Insalud a la comunidad autónoma, en buena medida se vive de lo que se hizo en el pasado, de la inercia del pasado, pero casi sin afrontar con decisión una política de futuro en casi ningún terreno. Y de ahí vienen grandes problemas de gestión, de dirección. Puedo decirles que en estos últimos 20 años solamente hubo un tiempo en el que hubo cabeza y un horizonte, que fue el tiempo que fue consejero de Sanidad, don Faustino Prat. Los servicios de salud, por su propia naturaleza, los demás tiempos son perfectamente estériles, hay que decirlo claramente. Los servicios de salud, por su propia naturaleza, están diariamente luchando contra la enfermedad. Y si la lucha contra la enfermedad es general y habitual, se convierte en denodada y a veces en crucial cuando lo que hay enfrente es una pandemia que afecta a toda la población. Por ello, el sistema sanitario se comporta en buena medida como un ejército en combate. Unas veces es más intenso que otras, pero que siempre necesita de un Estado mayor y de sus servicios auxiliares y colaterales. Al eliminar o ningunear al Estado mayor en el ámbito sanitario, en España hemos creado un gran problema. En cada sitio se hace lo que buenamente se puede hacer, pero sin que se note la existencia de una cabeza pensante seria en casi ninguno de los terrenos, en casi ninguno de los temas generales que afectan a la sanidad, ni en financiación, ni en inversiones tecnológicas, de presente y de futuro, ni en política de compras sanitarias, ni en política de formación y de gestión de personal, ni en política incluso de programación futura de personal, cosa tremenda, porque nos vamos a encontrar en brevísimo tiempo con un problema enorme. Imagínense ustedes que, según se anuncia, vamos a tener masivas jubilaciones de personal sanitario sin que se sepa cómo se van a cubrir los puestos que van a quedar vacantes. Modelo, sin que nadie se preocupe, del modelo de gestión de centros, que realmente no puede ser el modelo arcaico que se viene manteniendo y que es el modelo de hace 40 años, casi con pequeños matices. En política farmacéutica y en los retos que ahí están a punto de llegar ante las enfermedades disruptivas y el largo etcétera que ustedes quieran poner.
Y si esto es así en los temas generales comunes a toda España, pues fíjense en lo que ocurre en los temas específicamente regionales, a los que me referiré a continuación. De todos modos, no es esta una cuestión que solo a nosotros afecte. En realidad es algo común a la mayor parte de los servicios de salud autonómicos, con raras y no muy brillantes excepciones. Andalucía es una que intentó montar ese Estado Mayor, tenían una escuela llaman Escuela Nacional o Escuela Nacional de Salud Andaluza, y entonces en torno a ella intentaron montar ese área pensante y de decisión, pero yo creo que sin resultados especialmente brillantes. Bien, mal de muchos no debe suponer consuelo alguno. Lo tenemos y está ahí, y habrá que... El horizonte al que ha de enfrentarse la sanidad pública asturiana, la de aquí, al igual que las demás de España, tiene enormes incertidumbres económicas. El gasto sanitario no va a dejar de crecer. Los problemas de financiación del gasto sanitario van a ser muy serios, y nadie se está planteando, por ejemplo, cuestiones como esta. ¿Qué parte o qué presión fiscal estamos dispuestos a tolerar para financiar ese creciente gasto sanitario? ¿Qué parte del PIB regional tiene que destinarse al gasto sanitario? Nadie se está planteando, sin embargo, son temas que están ahí y habrá que ver cómo se solventan, porque el gasto sanitario va a seguir creciendo. Tenemos incertidumbres en las enormes dificultades de engarce de las políticas del personal sanitario con las del funcionariado general. No son lo mismo, y el encarce que se ha hecho, la gestión, por ejemplo, que se hace aquí en Asturias del funcionariado, de los empleados sanitarios dentro del marco del funcionariado general, es disparatada y no puede dar resultado, y de hecho está dando resultados malos. Porque, como veremos más adelante, este es un ámbito que requiere una nueva reflexión y una reforma clara, sobre todo si se quiere potenciar el talento y se quiere pagar a los mejores, y se quiere pagar diferencialmente a los mejores. Bueno, también la distribución, otro problema serio, hay que enfrentarse a una nueva distribución de la organización sanitaria en el territorio, y con dificultades muy serias para gestionar un sistema que exige, sobre todo, agilidad en las normas de contratación, etcétera, y que tiene que valerse de normas pensadas para organizaciones para las que ese no es ni mucho el valor esencial. En fin, y luego solventar cuestiones tan difíciles como el notable envejecimiento de la población, la cronicidad y la dependencia de buena parte de nuestra población que necesita asistencia. La evolución de la medicina personalizada y las terapias genéticas, que eso vendrán ya, están ya ahí. Con todos estos temas habrá que afrontar y darle salida, y todo ello sin contar con esa capacidad pensante que requiere tener criterios claros sobre cada uno de estos temas, y sin olvidar también el impacto que para la sanidad puede llegar a tener el tema del cambio climático y la crisis energética, que pueden ser muy serias. Perdón, ¿se oye bien atrás? ¿Se oye? Claro, ¿Sí? Gracias. ¿Se oye mal? Sí. Bueno. Calma, pueblo. Sí. Para afrontar ese horizonte serán relevantes, o muy relevantes, las enormes fortalezas con las que cuesta, sin embargo, nuestro sistema de salud, que pienso que son las que forzarán a los políticos a hacer los profundos cambios que éste necesita para evitar que las amenazas que definen el futuro lo lleven a rumbo de colisión y que dificulten su capacidad para cuidar de la salud de los ciudadanos asturianos y españoles. El principio de universalidad en el aseguramiento público, la financiación del Servicio Nacional de Salud a través de impuestos como garantía de equidad y no discriminación en el acceso a las prestaciones, deben ser los principios irrenunciables sobre los cuales se realicen las reformas político-administrativas y técnicas necesarias
con las que actualizar y mejorar al que es el principal logro en el territorio del Estado democrático español salido de la Constitución de 1978. El Sistema Nacional de Salud, que no debe dejarse que resbale por la pendiente de la incuria, la rutina, la inercia, el corporativismo esterilizante, la irresponsabilidad en la gestión económica, la desprofesionalización y la consiguiente hiperpolitización de los cargos directivos y, en fin, el ventajismo político coyuntural que necesariamente le llevarían a la ruina. En fin, entrando ya en la específica problemática de futuro del sistema sanitario asturiano, creo que hay que partir del concepto claro, y en esto creo que participo con bastante gente, hay que partir del concepto claro de que la sanidad es, y cada vez más, pero creo que es un tema que hay que tenerlo muy claro, es y cada vez más no solo un área de gasto público, también y sobre todo un pilar de la economía, por economía regional, por su capacidad generadora de actividad e imbricación en áreas de conocimiento tan importantes como la biotecnología, la bioinformática, la biomedicina y las tecnologías relacionadas con el diagnóstico y los tratamientos médicos y quirúrgicos. Eso es algo especialmente a valorar en una región como Asturias, en la que ha cerrado definitivamente con el capítulo del carbón y de todo lo que se relacionaba con él, amén de que ha visto el fin que tienen las empresas públicas y que por ello se encuentra en una clara encrucijada en la que tiene que optar por nuevos caminos industriales y empresariales que solo pueden basarse en el talento y en la innovación. Y en tal sentido conviene valorar que si bien España sitúa su infraestructura sanitaria entre las 10 mejores del mundo en datos globales, y en esto cito al Faustino Blanco, la economía española solo alcanza el puesto 31 en una clasificación de 63 países en el ranking mundial de talento. Suiza es el mejor país en el sentido de captar talento, y a él deberíamos imitar. Ese ejemplo debería ser especialmente importante para los dirigentes autonómicos, para los dirigentes políticos autonómicos asturianos, en el gobierno y en la oposición, porque su función, creo yo, que debe de ser la de buscar y atraer talento local del exterior y retener el propio. Y eso sin duda exige mucho valor y decisión por parte de quienes gobiernan el sistema sanitario, porque es algo que impone enfrentarse a los corporativismos dominantes. Ahora bien, si por no enfrentarse nada se hace en búsqueda de ese talento, iremos para atrás. Pienso que la calidad de vida y la seguridad personal que se vive en Asturias pueden actuar como imanes en este caso, pero para ello es obligado a afrontar cambios muy significativos y profundos en la gestión y concepción de la sanidad asturiana. Dicho lo anterior, como cuestión que en mi opinión enmarca la situación de futuro de la sanidad de la región, es necesario también reconocer que por la razón que sea, y seguramente el COVID tiene mucho que ver en ello, en el momento actual se están poniendo de manifiesto datos muy preocupantes sobre el funcionamiento de nuestro sistema sanitario que abundan en la necesidad de que si el mismo quiere garantizar su futuro, deba acometer profundas, muy profundas remontas en casi todos sus ámbitos, incluidos los de dirección. Por primera vez están creciendo de forma no excesivamente justificada, ni siquiera por la presencia del COVID, las listas de espera. Es verdad que el mundo de las listas de espera es muy complejo y que no cabe sobre esta materia hacer afirmaciones simplistas. Rehuyo de ellas, pero aún así, pienso que ese crecimiento tan enorme de las listas de espera diagnósticas como de consulta y de intervención son excesivas y que son más excesivos aún los problemas de atención que se están produciendo en los centros de atención primaria, en los centros de salud, siendo especialmente dramática, y aquí tengo que decir que es especialmente dramática, la situación de la salud mental, donde las listas de espera se han alargado de manera, pienso que inmoderada, para una patología que requiere rapidez de tratamiento en la mayor parte de los casos. Hay que ir inmediatamente. Y es cierto que en estos momentos, y tengo pruebas fehacientes de ello, se está produciendo una necesidad de muchas personas que sufren procesos patológicos de carácter mental de acudir a la psiquiatría privada como solución para
darle una mínima salida a los problemas que se plantean. ¿Está? Es tremendo. Se me señala por los médicos de psiquiatras privados esta tendencia. Los medios de comunicación asturianos han sido receptores de múltiples quejas en tal sentido. Son conocidas de todos y yo no voy a entrar en el fondo del tema, únicamente denunciar la existencia del problema que día a día se agrava por lo que parece. Lo cierto es que, aquí hay otro dato que es importante, han aumentado de manera exponencial, casi, se piensa, casi un 8%, las pólizas de aseguramiento sanitario privado en un proceso que es la primera vez que se da en Asturias, donde el doble aseguramiento público-privado venía siendo inhabitual y, sin embargo, empieza ahora a ser normal. No es que esto sea un problema enorme, pero es un síntoma. Es un síntoma y un síntoma del que se debe tomar nota. Llama la atención lo anterior si se tiene en cuenta el enorme crecimiento presupuestario que en los últimos años ha tenido el Servicio Asturiano de Salud, que ha pasado de 1.500 millones de euros en 2008 a 1.798 millones de euros en el año 2009 y a 2.000 millones en el año presente, en el 2022. Y estos son tiempos, es verdad, en los que no ha existido inflación, no se han hecho grandes inversiones en equipamientos ni en tecnologías innovadoras, no se han abierto nuevos servicios y el hospital nuevo que se prevé, que es el de Cabueñes, es este primer año que tiene consignación presupuestaria, 45 millones. Por tanto, las cosas son para dar que pensar. Bueno, y eso pese a las especiales circunstancias económicas actuales, agravadas por el descenso de la actividad económica general y, por tanto, de los ingresos públicos, que para ganar en eficiencia deberían obligar a introducir cambios muy importantes en la planificación y en la organización de los servicios sanitarios para ganar en eficiencia, manteniendo los niveles de calidad necesarios para asegurar la sostenibilidad del propio sistema y mejorar las posibilidades de mantenimiento del empleo. Y en este periodo, además, se ha producido lo que yo creo, se ha producido además un importante aumento del empleo sanitario, que realmente tendría que haber dado lugar a que todos estos datos que les he dicho, por lo menos tuvieran correcciones importantes a menores. Bueno, por tanto, sin ningún condicionamiento nuevo, sin revisiones salariales significativas en el sector, resulta que el gasto sanitario está teniendo un comportamiento difícil de entender a mayores. Esto es así y hay que reflexionar mucho sobre el tema, sobre todo pensando que esto va a ser una tendencia que se va a mantener, ¿sí? Que la financiación del gasto sanitario indudablemente va a ser problemática en los próximos años porque esta tendencia incremental no va a terminar. Son muchas cuestiones las que están ahí llegando, advertidas ya, y que tienen alto costo, desde el envejecimiento de la población hasta la necesidad de incorporar un nuevo parque tecnológico en muchas áreas este tema pienso que, en mi opinión, en Asturias nos está afrontando y sobre todo nos está afrontando en relación con otras decisiones de gasto que se están viendo por muchos lados que indudablemente van a competir con el gasto sanitario y van a competir de una manera relevante. Por eso, en mi opinión, lo que se extrae de esto que he dicho es la necesidad imperiosa de acometer reformas en profundidad para evitar que caiga ese incremento de gastos que no se justifiquen por sus resultados. Si los incrementos de gasto se justifican por sus resultados, pues lógicamente habrá que decir, bien gastado está. Pero si esos incrementos del gasto no se están justificando por unos mejores resultados asistenciales o en salud, la verdad, tendremos que plantearnos qué está pasando, pero planteárnoslo muy en serio. Creo que este es un momento de profundos cambios debido a la pandemia del coronavirus, pero en este momento es obligado reflexionar sobre la oportunidad de desarrollar un ejercicio de la medicina de más calidad, si fuera posible, y sobre todo más pensada
para responder a las necesidades de salud de la sociedad que la financia en un marco de evidentes tensiones. Indudablemente tendrá repercusiones en las profesiones sanitarias, naturalmente, tanto en los médicos de atención primaria como en el conjunto del país. Pienso que en Asturias, y perdóname porque voy a ir a saltar a los temas que podría estar, temas tan amplios que tengo miedo además no de tiempo, pero bueno, el UCA es un motivo importante para reflexionar sobre cómo puede ser el desarrollo y la calidad de la sanidad del futuro en Asturias. Es un centro que tiene todo para ser un centro de excelencia. Si no lo es, si no llega a serlo, culpa nuestra, culpa de los asturianos, culpa de los gobernantes asturianos, culpa de todos será. Este centro debería servir de palanca de cambio de un nuevo modelo de gestión y de atención acorde al siglo XXI. Es un centro al que es preciso dotar de dinámicas profesionales de alto nivel, de procedimientos y organización interna en consonancia con su arquitectura, con su funcionalidad y con el valor añadido que puede aportar. Esto es algo que resultará vital para su funcionamiento correcto y, por extensión, el de toda la sanidad asturiana, dado que todo lo que se haga en el UCA irradia sobre el conjunto y es indudablemente un factor de mejora de todo el sistema. Estamos en Asturias ante una sociedad muy envejecida, a la que el COVID ha azotado con violencia y cada vez existe un mayor número de pacientes con necesidades de cuidados complejos que reclaman un papel más activo en la toma de decisiones, como se ha visto en razón del COVID, que obligan necesariamente a repensar de nuevo, pienso yo, toda la acción en atención primaria, dándole mayor protagonismo y capacidad de actuación sobre la sociedad a la que atiende, algo que pienso que es factible, económica y es también financiable, además de socialmente exigible. Se parte de una situación previa favorable, hay una red buena y yo creo que sobre todo hay un número de profesionales muy motivados. Por cierto, que hay que empezar a cambiar las limitaciones que tienen, es decir, no tiene sentido en estos momentos, por ejemplo, los profesionales de atención primaria, con ellos se evitaría muchísimo dinero y se evitaría también muchísimo tiempo y se cortarían listas de espera. No veo por qué no pueden acceder directamente a muchos medios de diagnóstico sofisticados que tienen que utilizar el filtro del especialista hospitalario para poder remitir, pues por ejemplo, para hacer, qué sé yo, una resonancia y demás, siendo así que en estos momentos la inmensa mayoría de los médicos de atención primaria son especialistas formados con 4 años de formación hospitalaria, una formación muy compleja, y podrían perfectísimamente, sin ningún tipo de cortapisa, realizar una función o un acercamiento a los medios diagnósticos más modernos con exactamente la misma calidad en la toma de decisiones que tienen los médicos especialistas de cada rama. Esto indudablemente alteraría muchísimo la situación. Yo creo que todo esto evidentemente necesita reflexión y negociaciones partiendo de posiciones claras sobre los que se busca, y eso es lo que debe tener una administración, que tiene que estar continuamente buscando alternativas y salidas a los problemas, no solamente llevando digamos, a modo de puchimbal, llevando las tortas de los problemas, sino buscando soluciones a los mismos. Existe un documento interesante al respecto, acordado por el Gobierno de España con las sociedades científicas y profesionales de atención primaria, que da la impresión de que es muy factible de poner en práctica y que ojalá se tome en cuenta a tal efecto. La reivindicación del mayor y mejor profesionalismo sanitario es fundamental para responder a las nuevas necesidades de la población. Y esto, me parece muy bien decirlo así, resulta que tiene muchas complejidades y tiene muchas dificultades de actuación. Porque conseguir ese mayor profesionalismo lleva a la necesidad de reformar el régimen de personal sanitario, al menos el personal sanitario médico. Los criterios generales de organización del trabajo del personal estatutario del Sistema Nacional de Salud vienen determinados por la Ley 55/2003 del 16 de diciembre del Estatuto Marco del Personal Estatutario. Pero desde entonces, y eso que esa ley tampoco rompió
en modo alguno con el sistema anterior, ya muy antiguo, han cambiado mucho las cosas y la organización de los servicios, unidades y equipos exigen un nuevo marco general para facilitar una mejor organización. Y eso es algo que hay que afrontar con urgencia. Solamente en ese contexto se tendrá que reconocer y dar especial valor a los mejores, si se quiere atraer talento, garantizando siempre la atención más segura y de mayor calidad en las mejores condiciones. Es cierto que la idea de favorecer a los mejores, de buscar a los mejores, de incitar a la gente a ser mejor, más competitivo y producir más, pues va en sentido contrario al actual modelo. El actual modelo no reconoce en realidad más virtud que la antigüedad. No prima la carrera investigadora, que es algo que debería ser obligado. El modelo hospitalario hoy, el modelo médico, debe primar la carrera investigadora dentro del SESPA y debe también primar el mayor rendimiento, la mayor capacidad, la mayor curiosidad y el mayor interés por afrontar nuevos retos. Pero es verdad que en estos momentos lo que priva es la antigüedad. Priva la antigüedad porque se han implantado métodos de interlocución en materia de recursos humanos en los que la antigüedad se impone por encima de todo. Los sindicatos lo mantienen así y eso indudablemente es algo que hay que cambiar con urgencia. Y hay que cambiar aunque moleste a las asociaciones sindicales. Es decir, si el SINPA está dispuesto a sostener que la antigüedad es el valor esencial del sistema, pues el SINPA está apostando porque la sanidad asturiana se adocene y vaya hacia atrás y que no sea motor de cambio para nada en Asturias. El dilema es que esta situación se concreta en la posibilidad de contar, por tanto, con un UCA de altísimo costo, pero cada vez más mediano y adocenado, o con un hospital puntero en España por la calidad de sus prestaciones. Este es nuestro dilema, ¿sí? Y ni más ni menos. Si estamos contentos con un hospital adocenado, pues que vamos, allá vamos, ¿no? Para esto es vital no errar en la selección de los jefes clínicos y quirúrgicos. Cualquier tentación de localismo en la elección debería ser obviada, sustituida por la búsqueda del mejor en cada caso, sea de donde fuere, y si hay que ir a buscarlo fuera, incluso en el extranjero, como ya se hizo en el antiguo Hospital General de Asturias, pues hacerlo. El mayor profesionalismo y el necesario empuje de la universidad deben facilitar un nuevo recorrido sanitario que tiene que ir en conjunto con las empresas más avanzadas en Asturias, lo que sin duda será beneficioso para el sistema sanitario en su conjunto, para el entorno biosanitario y para la sociedad entera. La convergencia de tecnologías digitales y biológicas introduciría una modificación claramente disruptiva en la atención sanitaria, lo que cobra gran importancia la integración y la gestión de los datos en todo el ecosistema biosanitario. Imagínense los temas que están ahí en el horizonte, que son la posible atención, a través de videoconferencia de datos, la posible utilización por los médicos y por los sanitarios de todo el instrumental privado que la gente tiene en sus casas, que puede engarzar con todo esto, desde aparatos de toma de tensión hasta infinidad de cuestiones. Por tanto, estamos ante una auténtica revolución, pero que hay que afrontar. Y que hay que introducirse en ella. Todo el tema del Big Data sanitario es inmenso y ofrece unas posibilidades enormes, pero es verdad que requiere también una visión de futuro muy amplia. Por otro lado, la incorporación de la innovación científico-técnica al SESPA deberá realizarse de forma planificada, segura y a coste efectivo. Hay desafíos de especial, como la aparición de los medicamentos disruptivos que propician una renovación radical del sistema médico y su sostenibilidad en un sistema sanitario público que requiere liderazgo, proactividad y visión compartida, a lo que se suma también incertidumbre clínica y financiera, sobre todo financiera.
que provocan necesariamente la necesidad de desarrollar nuevos modelos de financiación de los medicamentos en España. Y no vamos a entrar aquí en los temas del copago, que son muy complejos, pero indudablemente quizá sea en el medicamento, en el único área donde el tema del copago sea factible. Y yo creo que la apertura del debate pues no es insensata, porque realmente determinados medicamentos pueden llegar a tener unos costos que serán insoportables para el sistema sanitario público, en tanto no arbitre nuevos recursos con que financiar. Paralizados como estamos por una terrible pandemia, hay que recordar, en este caso, para todos estos efectos de innovación, la posibilidad de captar recursos europeos es muy posible, ¿no? Hoy la sanidad asturiana, en realidad, dispone del mayor arsenal terapéutico y tecnológico que haya imaginado nunca, pero a la par está ante el dilema de tener mucho cuidado al seleccionar de esa tecnología la que realmente aporte valor para procurar una política de eficiencia y la que hay que mantener para hacer sostenible. Y todo ello en el contexto de esta crisis que está siendo letal para muchísimas familias. La organización sanitaria, y salto otros temas porque no quiero... A cambio, la organización sanitaria debe profundizar en las reformas para reconocer y optimizar el trabajo de los profesionales y, sin duda, la Administración debe promover incentivos importantes, más allá de los económicos, que también, si se quiere seguir progresando en una medicina de calidad al servicio de los pacientes. Esos incentivos deben ser una herramienta eficaz para conseguir que la gente se recupere con las mejores garantías de su enfermedad y a de instar a superar el igualitarismo que favorece el sistema estatutario. Es a lo que me venía diciendo, es el igualitarismo que favorece el sistema de la antigüedad. Reformándolo para tratar a todos por igual, sí, pero con transparencia y también de manera diferenciada. A los mejores, mejor. Para que se reconozca a los mejores, a los que añaden valor garantizado, que ofrece siempre la atención más segura y de más calidad en las mejores condiciones posibles, promoviendo siempre la profesión, la actualización del conocimiento, que es otro tema esencial. Es decir, los programas de actualización del conocimiento tienen que ser programas normalizados dentro del sistema sanitario. Fundamentalmente, y lo digo muy en serio, en los hospitales comarcales, donde no se están aplicando seriamente. Y probablemente el personal que trabaje en los hospitales comarcales debería tener un programa establecido y estable de formación continuada si no se quiere evitar la marcha que está sucediendo, la marcha que se está provocando en la mayor parte de los hospitales comarcales. Hay una huida de los profesionales que de alguna manera tiene que evitarse. Y si perdemos esta oportunidad de realizar estos programas, perderemos pues la última. Y luego es obligado a acometer reformas profundas sobre la organización de un sistema que en sus líneas generales, la organización, su arquitectura, data de 1984. Siendo así que desde entonces han cambiado muchas cosas en Asturias, sobremanera en el ámbito de las comunicaciones viarias y telemáticas. Entre las reformas necesarias, considero imprescindible revisar la actual configuración de buena parte de los hospitales comarcales asturianos, inspirados en una concepción que era la que había con tiempo, que ya está superada. La de 1974, que los definía como organizaciones cerradas sobre sí mismas y en principio con tendencia a ser autosuficientes en los servicios siempre dentro de su nivel asistencial. En general, todos los hospitales asturianos, cada uno en su nivel, son bastante buenos y tienen una calidad más que elevada, creo, para su tamaño y función. Ninguno sobra. Hay mucha... En el momento que se toca esta estructura del mapa, sobra. ¿No? Ningún hospital sobra y esto es un tema que tiene que quedar claro. Pero hoy, en el primer tercio del siglo XXI, es obligado superar su inicial concepción como hospitales autosuficientes para que sean centros que compartan servicios, personal y regímenes de apoyo. Aunque tengan una marcada singularidad, deben ser centros que trabajen en red, compartiendo profesionales y pacientes, de una forma ágil y eficiente, utilizando intensivamente las nuevas tecnologías y que estén bien conectados con los centros de atención primaria y con los servicios de salud mental. Una nueva organización en red de apoyo e intercambio mutuo puede incrementar ya de por sí alto conocimiento de nuestros profesionales, porque la calidad depende del conocimiento.
pero también de la experiencia y en consecuencia del volumen de la patología atendida. Y ese volumen de casos atendidos, en bastantes casos, resulta imposible de alcanzar en un solo hospital comarcal. Y por eso hay muchas especialidades que no se pueden mantener, no solo porque habría que mantener plantillas muy grandes para organizar sistemas de guardia, sino porque el número de pacientes que llegan a esos hospitales comarcales no permite una actualización ni permite una seguridad en que la formación de los médicos sea suficiente. Por eso es conveniente buscar nuevas alternativas. Es necesario, por tanto, que los profesionales sanitarios estudianos mantengan un continuo intercambio de experiencia y de conocimiento en toda la red asistencial. Ello permitirá que los médicos más jóvenes puedan acceder a volúmenes más importantes de pacientes y adquirir determinadas competencias, y también hará posible que los centros más pequeños dispongan de una atención especializada de calidad, con garantías en enfermedades no muy habituales. Creo, por tanto, que una de las mejoras nucleares de nuestra sanidad pasa por afrontar y resolver con criterios modernos, adaptados a las actuales circunstancias y con medios técnicos, la situación de los hospitales, de la red hospitalaria de la región. La reordenación del mapa sanitario, a lo sumo en 4 áreas, debe suponer un hito para aligerar las estructuras, y lo digo con rotundidad. Reordenar no es suprimir. Se debe no cerrar ningún centro asistencial, ningún servicio, ni un quirófano, pero partiendo de ello se deben modernizar estas estructuras organizativas, que son ya antiguas y que están superadas por el tiempo, maximizando el rendimiento de las instalaciones y procurando establecer políticas de personal que discriminen a quien más y mejor trabaja en cada sitio. Bueno, yo sé que este tema, si no se ha hecho, no es porque no se quiera hacer. Sé que este tema plantea muchísimos problemas de carácter político con las localidades, y que en el marco actual de populismo pues es algo que indudablemente resulta muy difícil de afrontar, pero quien está al frente de la organización política de la sanidad tiene la obligación de afrontarlo, porque si no la afronta, las cosas irán también a peor, costarán más y no lograremos dar la satisfacción que requiere la población asturiana. El exceso de burocracia en el sector público, aplicado a la gestión de la sanidad, genera, en mi opinión, un gasto mayor del deseable, sobre todo en el capítulo de personal, que significa ya algo más del 50% del gasto sanitario total. Por eso pienso yo que hay que disminuir las tareas burocráticas mediante el desarrollo y la implantación de una adecuada política de personal y de organización de servicios, y creo que la fórmula a seguir se condensa en la frase: menos bolsas de empleo y más talento. Se trata de un cambio que evitaría que el sistema consuma más recursos de los que realmente precisa. No es suficiente con tener una élite clínica o investigadora altamente cualificada. Necesitamos que el conjunto de los profesionales asturianos mantenga altas cualidades de competencia y capacitación, y por ello, como decía antes, es obligado una política de formación continuada que genere el compromiso de los profesionales con el Servicio de Salud, con el SESPA. Es decir, se identifiquen los profesionales con el SESPA, cosa que en estos momentos no es algo que se pueda percibir como exacto. Hay, en muchos casos, una cierta ajenidad que luego se traduce en eso que se llama disgusto, cansancio, decepción, tal, pero la política hay que buscar la identificación con la organización, y esa identificación con la organización solamente puede ser realizada a través de un esfuerzo de búsqueda de excelencia y de autosatisfacción en lo personal y en lo profesional. Por ello, bueno, tengo que hablar del tema de la investigación y la formación y la universidad. Tiene un papel muy importante y voy acabando porque es que, claro, son los temas pero es que es muy fundamental elaborar una estrategia a medio y largo plazo de relación del sistema sanitario con la universidad. Fíjense solamente una cuestión: la Universidad Asturiana tiene
que necesariamente adoptar criterios nuevos en relación con su política de números clausus sanitarios, y tiene que hacerlo en concierto con el sistema sanitario. Se va a producir, en su día ya lo hicimos, y ahora yo creo que no se ha hecho, y hay que hacerlo por una razón elemental, porque nos vamos a encontrar, independientemente de que puedan venir muchos médicos de fuera, nos vamos a encontrar con unos vacíos enormes que hay que empezar a pensar con horizontes mínimos de 5 o 6 años, que es lo que tarda una promoción médica en salir. Y este problema está ahí y exige un acuerdo con la universidad muy estricto y lo mismo, esa relación con la universidad tiene que ser clave por elaborar una estrategia a medio y largo plazo para la organización de la FIMBA y de su instituto, el ISPA, que es una pieza clave del sistema. Hay que fortalecer las estructuras científicas, biomédicas y sanitarias en Asturias, porque solamente eso, en la medida que se integre en todo el conjunto sanitario y lo haga suyo, realmente le dará nivel y nos dará también digamos, instrumentos de ciencia, de tecnología y de innovación dentro del ámbito europeo, que además hay muchas posibilidades de obtener recursos a tal efecto. Tener un plan estratégico en este terreno es un reto para la organización sanitaria en su conjunto. Como ven, es un reto tan enorme que requiere actuaciones en infinidad de situaciones. Pienso, por ejemplo, en la política MIR. Desgraciadamente, se ha producido un proceso de laboralización de los MIR. Ellos mismos no se creen tanto discentes como personal laboral, y muchos elementos en los hospitales, muchos directivos en los hospitales así lo consideran y así los tratan, y no es así. Es personal docente, es personal discente y es personal que está en formación, y esa política no se debe en modo alguno abandonar. En la medida que se abandone, se pierde el carácter del MIR, y el MIR ha sido el elemento que ha innovado, es el pilar de la sanidad española. Lo que ha permitido que la sanidad española sea buena es precisamente el sistema MIR. En la medida que el sistema MIR se degrada todo el conjunto. No es un mundo en el que se pueda decir son unos señores que están aquí trabajando. No, están básicamente formándose con una metodología singular que es la del sistema. Bien, como ven, quizá sea más interesante que termine ya y tendría que abrir bastantes más cosas, pero sería más ya, y abrir un periodo de coloquio, porque sería más ágil y realmente termino nada más con una reflexión. El sistema sanitario asturiano necesita dirección, necesita cabeza pensante y necesita proyectos a largo plazo. Si no tiene cabeza pensante, no tiene proyectos a medio plazo y a largo plazo, este proyecto acabará siendo meramente rutina. Y de la rutina, desgraciadamente en esta región, sabemos que no se sale nada. Y también de que se asuma el riesgo, incluso el riesgo de equivocarse. Muchas gracias por esta clarividente conferencia que refleja bien el panorama sanitario español y, por supuesto, asturiano, y se abre, como es natural, como es normal en estos casos, un coloquio por si alguien quiere intervenir, hacer alguna apreciación, alguna pregunta, en fin. A pesar de que el conferenciante ha dejado todo muy claro, pero bueno, siempre puede haber motivos para hacer alguna pregunta o alguna aclaración. Sí. Doctor Blanco. Bueno, voy a hacer una intervención, pero casi tengo que agradecer la referencia del conferenciante a mi persona, ¿no? Pero lo hice con sumo gusto, con satisfacción. El problema es que no pasa, ¿no? Yo, dos o tres cositas, ¿no? Yo creo que, empezando por gobernanza, yo creo que es el elemento nuclear
El problema es que yo creo que ese espacio ya se ha sustraído del ámbito autonómico. O sea, difícilmente se puede diseñar una gobernanza de 17 comunidades autónomas. No, ni siquiera para cada una en sí. O sea, yo creo que por sí misma una comunidad autónoma sería incapaz de desarrollar un modelo de gobernanza adecuado. Y la prueba de que además es el tema tiene muchas dimensiones que el Consejo Interterritorial yo creo que es un elemento que tiene un cierto romanticismo, ¿no? O sea, se pensó precisamente para hacer esa gobernanza integral, pero realmente no era ejecutivo y por tanto la propia dinámica de la transferencia de la territorialización de la gestión sanitaria llevó a hacer un órgano bastante irrelevante. Se hizo algo muy importante, yo creo, con la ley 40/2015. Se decidió, yo creo que esa ley habría una buena idea para aprovechar. Se decidió que las conferencias sectoriales en algunos temas son ejecutivas, ya sea la conferencia sectorial de política fiscal y financiera, ¿no? Es un órgano que es ejecutivo. Pues el Consejo Interterritorial está calificado por la Administración del Estado como una conferencia sectorial. Por lo tanto, sus decisiones podrían ser ejecutivas. Sin embargo, no lo es porque la propia cultura de la organización hoy en día impide esa recuperación de competencias que estaban distribuidas y estaban dispersas. Por lo tanto, yo creo que difícilmente a partir del Consejo Interterritorial podremos articular una nueva gobernanza. Yo no soy nada optimista en ese terreno. Si hay una oportunidad de optimismo, sería plantearse el debate en el Consejo Interterritorial de cómo afrontar el tema de la gobernanza a nivel global, porque yo creo que todos tienen un problema serio de futuro. Y yo creo que el escrito que publiqué hace un mes o menos en la revista Sistema, yo creo que la idea es ir a un modelo corporativo, ¿no? del Estado, ¿no? Donde una corporación pública de servicios, donde su consejo de administración fuese las propias comunidades autónomas, integrar ahí esa función para aquellas funciones transversales al sistema, diferenciando muy bien lo que es la gestión ordinaria de lo que son la visión estratégica que debe tener el sistema. Y entonces, en ese entorno, donde todos estuviesen partiendo de la toma de decisiones en una decisión, probablemente pudiéramos articular algo sensato en torno a esas políticas específicas que son cómo incorporar nueva tecnología, cómo la tecnología añade valor al sistema, qué políticas de recursos humanos hay que desarrollar, cómo será la carrera profesional, qué estrategia investigadora tiene que tener este país. En fin, toda una playa de la compra centralizada, la innovación, o sea, podríamos decir todos los elementos que yo creo que son transversales, que serían irradiados al conjunto del sistema y sin embargo la gestión directa serían instrumentos de aplicación autonómica. Yo creo que ese equilibrio de juego podría ser alguna solución, pero lógicamente requiere un marco regulatorio muy exigente y un gran compromiso político. Yo creo que si hay alguna oportunidad sería eso, ¿no? Sí. En gobernanza. Segundo, yo creo que en financiación. Yo creo que pensar que el sistema va a seguir creciendo en gasto, o llamémoslo financiación, como queramos, o inversión, de una forma sostenida, yo creo que nos estamos equivocando. O sea, si va a crecer el gasto sanitario, probablemente sí. ¿Hasta dónde va a crecer? Pues seguramente con mucho acopasado por la riqueza del país, o sea, en torno al PIB, y eso me parece que ya es un tema llamativo. No estamos creciendo por encima de nuestra riqueza y eso es insostenible. Por tanto, yo creo que hay que tomar medidas que no son incrementalistas, sino hay que hacer un análisis de gasto, eso que se llama quitar la grasa del sistema. Eso se hizo, yo no hablo a humo de pajas, como sabes tú, Juan Luis, o sea, eso me tocó hacerlo en la época de la crisis del 2008-2009, nos tocó pasar de un presupuesto consolidado en el año 11, que eran 1.556 millones en Asturias, presupuesto ejecutado, por lo tanto, el gasto real, pasados 6 meses del año 12, hacer un presupuesto de 1.430, que significaba 126 millones menos en el sistema para una condición de 6 meses, y se cumplió. Se cumplió porque si no estábamos intervenidos por montón.
¿Qué es? ¿Que la intervención de Montoro es la que nos hizo que eso fuera posible? No, lo que era posible es que el sistema, en un análisis profundo, somos capaces de reordenar estructuras, de reordenar el gasto y, lógicamente, ganar en eficiencia. Yo creo que las cosas tienen que ser un equilibrio entre el crecimiento del gasto, que por lo tanto compensar su riqueza, y gestión. No existe otra solución que la gestión del sistema. Porque si no lo hacemos, torres más altas cayeron. O sea, el sistema antes no tenía competencia y por lo tanto el sistema previvía en el tiempo y ahora mismo en ese modelo pensado pretérito permitir el sistema, pero no es cierto, porque hoy en día el sector privado es un sistema ya oligopolístico. Ya no estamos hablando de que tenemos la clínica Covadonga, la clínica no sé qué, la clínica Osmar. Hoy en día ya son estructuras son compañías de fuerzas, incluso algunas multinacionales, como es que por ejemplo el Grupo Quirón, que hablamos del Grupo Quirón, es Fresenius, es una multinacional, no estamos hablando el grupo Sanitas está por formación de inversión americanos o el grupo tal, o sea, estamos hablando de modelos oligopolísticos y esos son capaces de desarrollarse en un sistema de crisis. Por lo tanto, no pensemos que esto es insultable y aquí no hay riesgo. Hay que empezar a trasladar en el sistema que es posible tener riesgo y que el riesgo de obsolescencia puede ser un riesgo de desaparición o jibarizador del sistema sanitario. Por lo tanto, hay que dejar esa cultura del riesgo y esa automáticamente que trasladar la cultura del riesgo aparece el sentido de pertenencia. Los profesionales empezarán a tener sentido de pertenencia, porque de lo contrario, la verdad es que fuera del sistema, yo lo dije en el año 15, hace mucho frío. Sí. Fuera del sistema hace mucho frío. Yo creo que es el sistema. Y en cuanto a profesionales, y esa tercera cosa, en cuanto a profesionales, yo tengo que decir, lógicamente, tenemos que hacer política de recursos humanos que tienen que estar arriba, y lo que tenemos que hacer aquí, instrumentaciones de esas políticas en las cuales no prime el café para todos, lógicamente no prime la antigüedad, efectivamente recuperemos algo que se perdió en el sistema. Yo me acuerdo, Juan Luis, cuando se hizo el primer convenio con la universidad, en el cual se hizo un primer convenio con las instituciones sanitarias porque la universidad necesitaba el recurso del conocimiento que hay en el sistema para mejorar la universidad, enriquecer la universidad en ese espacio. Eso se produjo y resulta que no hubo transparencia en el sentido contrario. ¿Qué pasa? Que el sistema perdió la investigación y el sistema es fundamentalmente asistencial y docente y poco investigador. Tenemos que cambiar ese vector, volver a recuperar eso y también hacer ver a la universidad que hoy en día los criterios ANECA aquí no están funcionando. Por lo tanto, la universidad tiene un uso efectivo de acreditación profesional para hacer de acuerdo. Vamos a ver, yo precisamente, porque el tema de... más breve en la respuesta. Sí, no, voy a ser breve. Precisamente porque me parece que el tema de la gobernanza, el gobierno de la sanidad autonómica está muy determinado por el nacional. He hecho tanto hincapié en la quiebra de la gobernanza nacional. Es decir, que no hay cabeza, y un gallo sin cabeza pues no puede ofrecer información ni calidad de servicio a sus sufragáneos, ¿no? Esa es la realidad. Hay un matiz, Tino, que conviene que tengan todos en cuenta. Yo, que estuve en la génesis de la Ley General de Sanidad, tengo que decir claramente que nunca se pensó en esta idea de Sistema Nacional de Salud. Aquí estaba previsto un Servicio Nacional de Salud. El Servicio Nacional de Salud no fue posible por la presión de los catalanes, sus vascos. Dejemos claro, es decir, Ernest Lluch, ministro, se plegó, y bueno, se plegó porque no había, pero hubo grandes tensiones en todo esto, y se plegó la idea y se creó este absurdo que se sacó esta palabreja, sistema, que no es nada, y no se consiguió hacer el Servicio Nacional de Salud. El Servicio Nacional de Salud iba a tener una cabeza pensante y una cabeza en la que estarían gran parte de los elementos a los que te has referido, de corporación, que hiciese que era el Instituto Nacional Carlos III. Bueno, pues no se hizo por presión, como muchas cosas que han pasado en España, por presión de los catalanes, que no solo torpedean para ellos, torpedean y decidieron para los demás.
¿Qué ha pasado? Que durante tiempo el Consejo Interterritorial, yo no creo románticamente que el Consejo Interterritorial sea. En su día funcionó porque había ganas de tener cohesión, porque todavía el INSALUD tenía una importante parte de la maquinaria y funcionó. El tema es que el Consejo Interterritorial es el único ámbito de encuentro a través del cual se pueden conformar entidades corporativas distintas, ¿sí? Es el ámbito en el que se reúnen los responsables sanitarios de toda España y, por tanto, de ahí tiene que salir, de alguna manera, los consejos de administración, si los hubiere, que tendrán que ver de corporaciones o de entidades o de agencias, que son cada día más imprescindibles. Tiene que haber una agencia de evaluación, tiene que haber una agencia de... corporativo, es que eso es estrictamente bueno, bien, corporativo. me da igual cómo se le llame, tiene que salir de ahí. Pero bueno. son semánticas, Juan Luis, el tema de que sea una agencia o que sea tal, Si es no, semántico, el problema es tiene que haber un elemento corporativo. es lo que estoy diciendo, es justamente lo que estoy diciendo. Tiene que haber eso, y eso tiene que salir de ahí. ¿Por qué? Ahí es donde están todos los que, digamos, conforman el mando sanitario español, y por tanto tiene que salir de ahí lo que se arme, que se necesita que se armen cosas, porque si no, este sistema se empobrece día a día, como vemos aquí. Nuestro sistema ya es un sistema pobre, muy pobre, y necesita de sus apoyos, y esos apoyos tendrán que hacerse a través de esa reunión. Eso es esencial. La financiación del sistema, pues es evidente que esto va a crecer porque hay elementos ahí en el horizonte que imponen más gasto. ¿Cómo va a crecer? Pues como la sociedad quiera. Ahora, es verdad que la gente lo que no puede llegar a pensar en las comunidades autónomas es que pueden hacer todo lo que les dé la real gana. Tendrán que establecer prioridades. Es decir, esto es una cosa clara. Es decir, las políticas de las comunidades autónomas en materia de gasto tendrán que establecer unas prioridades. Si usted quiere Bagle, pues a lo mejor no tiene hospitales, y si no quiere, es que es así, y eso tiene que meterse en la cabeza de la gente. Es decir, hay que tener prioridades. El gasto crecerá lo que pueda crecer, indudablemente. A la sociedad habrá que decirle qué porcentaje de aumento de la presión fiscal aguanta usted. Bueno, aguanta nada, pues habrá que ver todo lo que tenemos. Aguanta algo más, pues tendremos mejor, como ocurre en Francia o en todos los países. Es decir, la sanidad de ningún país europeo es gratuita, toda crece. Ahora, bueno, hay gente que tiene posibilidades de incluso aguantar el crecimiento. Nosotros, al tratar de una sanidad financiada con impuestos, no tenemos la capacidad que tienen, por ejemplo, los franceses de aumentar las cuotas de retorno o las cuotas de las mutualidades. Cobrar más. Bueno, pero tenemos que valernos con eso, pero lo que sí es evidente es que el gasto sanitario va a crecer. Que crezca muchísimo, poco o nada, bueno, nada desde luego lo descarto, va a crecer, y que va a exigir prioridades por parte de los poderes públicos de manera clara. Esto de que todo vale, no, todo no vale. Nada más. Hay una pregunta por allí, sí, ¿te parece? No, es que no se veía, y una intervención tan larga, prefería ir a la mesa y coger el micrófono y hablar para todos, porque no hemos escuchado casi nada de lo que ha dicho. No digo el ponente, sino las personas de la sala. Sí, desgraciadamente, sí. Bueno. ¿Alguna otra cosa más? ¿Alguna otra pregunta? Pues nada, perdón por las deficiencias técnicas, muchas gracias por la asistencia y levantamos la sesión.